Como dice mi mamá, mi abuela Gloria fue una persona que siempre hizo lo que le dio la gana. Antes de morir, Gloria escribió un libro sobre su vida, el cual tituló La memoria y la vida. En él se encuentran todos sus recuerdos, escritos con el más mínimo detalle y de la forma más cuidadosa posible. Por ello, este libro será usado para encarnar la voz de Gloria a continuación. Como contexto histórico de Colombia, de acuerdo con un artículo publicado por la Biblioteca Nacional de Colombia, llamado La violencia, cito: la llamada violencia, con mayúscula, que dominó la historia de Colombia entre el año 46 y el 58 y se prolongó luego hasta hoy en sucesivos golpes de sangre, fue en realidad una suma de muchas y variadas violencias con minúscula, políticas, sociales, económicas y religiosas. Las unificó a todas el hecho de que fueron impulsadas por los gobiernos de la época. En lo más inmediato, se trataba de una estrategia electoral para que el minoritario Partido Conservador no perdiera el poder que había recuperado gracias a la división liberal, y a eso contribuía el tradicional y atávico enfrentamiento ideológico y sentimental entre conservadores y liberales, entre azules y rojos. Dos banderías que en el país nunca fueron materia de libre elección personal, sino que se transmitían hereditariamente con el fanatismo de los dogmas religiosos, los viejos y queridos odios. La historia de Gloria empieza en Puerto Berrío, ubicado en el departamento de Antioquia. Hoy, 65 años después de haber vivido en Puerto Berrío, Gloria recordó cómo con sus tres hermanos, recostados en la baranda de madera del estrecho corredor de aquella casa ubicada en la cima de una pequeña colina, en una soleada mañana del año 1949 y de frente a un amplio horizonte, miraba correr el gran río Magdalena, por donde navegaban barcos y canoas de pescadores. También, desde allí miraba cómo se calentaban al sol las iguanas, mientras un loro grosero y parlanchín se burlaba de todos. Pero un día, aquella vida lenta, natural y monótona cambió, y desde aquella baranda, Gloria y sus tres hermanos dejaron de ver a las iguanas calentarse al sol, el loro parlanchín, los pájaros cantar, y empezaron a ver cadáveres amordazados que flotaban sobre las aguas del manso río, el cual parecía un cementerio flotante. Ese día, Gloria no pudo dejar de pensar que a ella y a su familia le podría pasar lo mismo. Más tarde, el padre de Gloria confirmó esta posibilidad, cuando llegó presuroso a casa y les dijo que los bandoleros, culpables de la violencia, estaban en el pueblo y habían amenazado con quemarlo todo, inclusive el banco donde él trabajaba, si no se iban rápido de allí. Les explicó que los cadáveres que flotaban en el río venían de pueblos situados más arriba, donde se habían negado a obedecerles. De nuevo, Gloria y sus hermanos eran niños asustados que no entendían lo que decían sus padres, cuando decían que había empezado la violencia por culpa de los bandoleros. No entendían qué era la violencia, ni quiénes eran los bandoleros. Solo sabían que por culpa de esos señores tenían que abandonar aquel lugar tan tranquilo y placentero, donde se sentían tan libres y felices. Este fragmento de la historia de Gloria me hace pensar en la dimensión de este periodo de violencia en el país, a través del territorio nacional. Al oír este relato, me es inevitable relacionarlo con el libro Río Muerto, de Ricardo Silva Romero, y preguntarme si los cadáveres que veía Gloria desde su baranda eran los mismos cadáveres que, como narra Silva en su texto, arrojaban al río en Belén de Chamí. Gloria empezaba a comprender que quien se cree libre es porque no conoce el tamaño de su jaula. Solo más tarde, cuando empezó a conocer la historia de su país, entendió que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, marcó un hito en el eufemismo llamado violencia. Ocurrió en esta jaula grande llamada Colombia. Violencia que aún hoy no termina y que hace que en Puerto Berrío todavía se vean bajar cadáveres sobre el río Magdalena, como cuando ella tenía 7 años. Es decir, ella, sus hijos y sus nietos han vivido toda su vida en medio de la violencia. Eufemismo que como explicación solo ha tenido la lucha fratricida de unos seres humanos buenos contra otros seres humanos llamados malos. Con esta experiencia empezó la familia un largo peregrinaje por el país, y con él Gloria empezó su aprendizaje de trastear y remendar su corazón una y otra vez. De Puerto Berrío salió la familia para Girardot, y luego Envigado, y luego Medellín, y luego a Bogotá. La llegada de la familia de Gloria a Bogotá marcó un nuevo capítulo en su historia. Con la llegada a la capital, Gloria se dio cuenta de que le faltaba algo en su vida, no estaba satisfecha con lo que tenía. Así que se puso la meta de entrar a la Universidad Nacional. Hoy, después de 40 años, Gloria recuerda cómo se ingresó a la Universidad Nacional de Colombia en 1975. Se le asemejó a la explosión de un globo de luces que, disparadas en distintas direcciones, no solo significaban muchas metas a cumplir, sino que le partían en dos la vida que llevaba. Atrás quedaban los juegos de canasta con sus amigas, sus vestidos de sastre señorosos. Para darle paso a los blue jeans, sus peinados de moña fueron reemplazados por las colas de caballo, su cartera de fino cuero le dio paso a las vistosas mochilas cargadas de libros y otras cosas, y sus tacones fueron cambiados por tenis.
Conforme iba pasando el tiempo y sus estudios iban progresando en medio de las marchas, paros y huelgas, Gloria empezó a convertirse en líder estudiantil de la Facultad de Ciencias Humanas y empezó a tener alguna militancia política hasta llegar a ser parte del M-19. La lucha de la universidad por recuperar el hospital de Ortúa en 1977 movilizó a toda la universidad y condujo al gobierno a su cierre por un largo tiempo, casi 3 años, lo cual hizo que Gloria tuviera que conseguir trabajo en la Caja de la Vivienda Popular para hacer desarrollo comunitario en algunos barrios como Guacamayas y Candelaria Nueva, donde trabajando con las comunidades logró que éstas abrieran escuelas, bibliotecas y guarderías. Y así termina la historia de libertad y cambio de Gloria, desde su casa en Puerto Berrío hasta la Universidad Nacional en Bogotá. Esta historia no habla solo de Gloria, habla de Colombia, de un país donde las familias son forzadas a desplazarse de sus pueblos natales debido a la violencia rural, hasta llegar a la capital en busca de oportunidades, que pueden que las encuentren o pueden que no. Habla acerca de la violencia bipartidista en los años 50 y sus repercusiones en los años 70, de las luchas sociales por la igualdad de las universidades en el país, pero sobre todo habla acerca del carácter de los colombianos que se han visto obligados a formar, de la capacidad de adaptación que han desarrollado forzados por la situación política del país, y habla sobre el ánimo de lucha que existe muy en lo profundo de la herencia colombiana.